¿Qué fue, mi gente? En este video voy a tratar de proveer un poco de claridad sobre lo que significa liberar el dólar en Venezuela. Primero hay que entender qué significa pues este término. Venezuela tiene un gobierno que ha tratado de manipular el valor de su moneda por métodos ficticios. Esto lleva a varios problemas, entre los cuales hay dos que son los más prominentes. El primero es que supongamos que tú eres un comerciante. El gobierno viene y te dice, mira, si tú quieres vender tu producto, lo tienes que hacer en base a la noción de que lo necesario para crear tu producto, para producir tu producto, lo estás adquiriendo a un costo de dólar basado en la tasa oficial, que supongamos es 100 bolívares por dólar. Pero el problemita es que nosotros como gobierno no te podemos proveer esos dólares porque no los tenemos. Entonces, o porque no los tenemos, o porque quizás eres de la oposición, quizás estás en contra del gobierno, entonces simplemente no te los vamos a dar. Porque obviamente los dólares que sí tenemos, los pocos dólares que tenemos como gobierno, están reservados para los amigos del gobierno, no para los apátridas imperialistas. Entonces tú como comerciante tienes dos opciones. Una es ir al mercado negro, pagar 10 veces más por el dólar y vender tu producto a 10 veces menos de lo que pagaste, o sea, producir a una pérdida, lo cual obviamente es insostenible. Y lo segundo es que dejes de producir. Esto es lo que ha causado el colapso del sector privado en Venezuela. El segundo aspecto es, ¿qué ocurre cuando tú regulas el precio de algo y eso crea escasez? Eso también crea oportunidades para terceros que ven un margen de ganancia. Esto se llama un mercado negro, que en el caso de Venezuela en realidad sería un mercado libre, más que un mercado negro, porque cuando tenemos tantas restricciones que nos provee este gobierno dictatorial, obviamente no nos queda de otra que recurrir al mercado negro. Pero al mismo tiempo el mercado negro representa muchos problemas. Y ahorita, más que nunca antes, se está hablando de que Dollar Today estaba trabajando en conjunto con el gobierno venezolano para de esa forma ellos poder hacer aún más dinero por medio de estos dólares preferenciales. Yo eso no me sorprendería para nada, no voy a opinar de una u otra forma porque no hay suficiente información al respecto, pero no me sorprendería para nada. Pero hay personas que piensan que cuando se libere el dólar, eso va a significar que Venezuela va a estar dolarizada en el sentido de que ya no se va a usar los bolívares, sino que van a ser dólares para todo. O que también esto de alguna u otra forma va a significar que los bolívares tengan más valor. El problema es que si nosotros vemos desde hace un buen rato, pero particularmente en el último año, los costos de los productos en Venezuela, los cuales casi en su enteridad son importados, ya están dolarizados, y no están dolarizados a la tasa preferencial oficial del gobierno, están dolarizados en el sentido de que están de acorde a lo que esté en el mercado negro. Entonces, por ejemplo, si tú vas y compras una cámara en Venezuela, ¿verdad?, vas a tener el costo de esa cámara que va a ser el equivalente a lo que hubiera costado si hubieras ido al mercado negro y hubieras comprado esos dólares y hubieras comprado el producto en un país en el que se manejaran dólares. Entonces esta noción de que no estamos dolarizados es falsa, o sea, ya lo estamos. Lo único que no está dolarizado son los sueldos. Y el otro aspecto que no lo está son los bienes que están regulados por el gobierno, como los productos alimenticios, la comida. Esto representa un problema, porque obviamente mientras que el gobierno no sincere el precio de la comida, los productores nacionales no pueden competir con los importadores que están obteniendo este dólar preferencial y que están recibiendo los subsidios del gobierno, y eso lleva a que no haya producción nacional. Entonces, por el otro lado tenemos el problema de qué ocurre si el gobierno fuera a sincerar el precio de la comida. Cuando tenemos una población que está por encima del 80% viviendo en pobreza absoluta. Lo que ocurre es que si el gobierno fuera a sincerar el precio de la comida, el país se moriría de hambre. Así de simple. Aparte de eso, pensar que la liberación del dólar es de alguna u otra forma la solución al problema económico es ignorar
el aspecto real que va a influenciar la mejora de la economía venezolana en gran parte, lo cual es la inversión extranjera. Ahorita no tenemos ninguna inversión extranjera y nadie está interesado en invertir en Venezuela porque Venezuela es un país que no te provee ninguna seguridad de tu inversión. Y eso no va a cambiar en cuando se libere el dólar. Entonces, pensar que al liberar el dólar van a haber interés de inversionistas en invertir su dinero aquí en Venezuela es falso. Aparte de eso, hay un problema que se representa en cuando los venezolanos piensan que el gobierno está haciendo algo bueno, o sea, que les tomó muchísimo tiempo hacerlo, pero que al final hicieron lo que tenían que haber hecho. Cada vez que alguien en Venezuela dice algo como, bueno, por lo menos lo hicieron, eso le da un año más de vigencia al gobierno. Porque ustedes tienen que entender que al final de cuentas el gobierno está haciendo esto porque está en contra de las cuerdas, o sea, no tiene otra opción, no tiene de más, o sea, es simplemente dar las pataleadas de ahogado y tratar de mantenerte en el poder otro año más y después ver cómo puedes hacer para obtener otro año más y otro año más y otro año más. Pero, o sea, al final de cuentas, el que algo como esto pueda de alguna u otra forma hacer que los venezolanos dejen de tener ese empuje tan enérgico en sacar el gobierno y puedan pensar, bueno, por lo menos hicieron esto. O sea, ¿qué valor tiene hacer algo en cuando estás obligado a hacerlo? En cuando ya no quedan dólares en el país, en cuando tenemos un barril de petróleo que está por el suelo, en cuando tuvimos la bonanza petrolera más grande de la historia con más de $1 trillón de ganancia y no se invirtió ni se ahorró nada. O sea, ¿qué sentido tiene hacer eso en cuando no tienes más opciones y que eso se pueda ver como algo positivo? Entonces, miren, lo más probable que suceda es que en cuando salga este DICOM, el precio del dólar negro va a seguir bajando y bajando y el DICOM va a ir subiendo hasta que se encuentren y se nivelen. Y el precio real del bolívar está rondando los 800, 900 bolívares. El precio del dólar, disculpen. Está rondando los 800, 900 bolívares. Lo más probable es que se encuentre por ahí y que se sostenga allí. Pero el problema es, ¿qué va a significar esto para los venezolanos? Esto va a ser una mejora, les va a proveer más poder económico o simplemente va a ser más de lo mismo. Y ahí está el problema. Liberar el dólar es solo el 10% de lo que hay que hacer para poder sentir un cambio, en términos de que tú puedas sentir que el dinero que tienes te está bastando para hacer más. Que ahorita actualmente el dinero que tienes en Venezuela no basta, pero para nada. Entonces, para poder sentir ese cambio, esto de liberar el dólar es el 10%. Después de eso van a tener que haber muchas más medidas, de las cuales muchas van a tener que primero joder aún más al bolsillo de los venezolanos para poder después ayudar. Porque, o sea, esto es algo que yo llevo diciendo desde hace ya un par de años. Que antes de que las cosas mejoren van a tener que empeorar hasta puntos trágicos. Y, o sea, decir eso es algo que no se dice de la ligera, pero es la realidad. O sea, no se puede mejorar una economía como esta sin primero tener que de verdad aplicar medidas que van a ser muy dañinas para los venezolanos. Y, o sea, a final de cuentas, ¿cómo se arregla una economía que está en el colapso? O sea, ya no tenemos a dónde ir. Ya Venezuela no es cuestión de que, bueno, sí, en 1 año o en 2 años sí vamos a llegar. No. O sea, ya estamos al final, ya estamos al punto más bajo al que se puede llegar. No hay nadie que nos quiera prestar dinero, no tenemos, o sea, estamos como la propia puta vieja en la esquina que no consigue clientes, así de simple. Y al mismo tiempo tenemos un gobierno que emplea a 10 veces más personas que la mayoría de los demás gobiernos del mundo. Entonces, tienen que seguir con la mentalidad de que lo que va a llevar a un cambio es, primero que nada, sacar a este gobierno. Porque tiene que haber un ataque coordinado. No es solo liberar el dólar, como dije, tiene que haber otras medidas. Y todo eso tiene que estar coordinado, tiene que salir en un plan unificado, porque si no, no va a funcionar, si no se va a tomar muchísimo más tiempo. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener en mente. Salir de este gobierno es lo primero, y después puede venir todo lo demás. Pero aparte de eso, no se vuelvan locos, no empiezan a vender los dólares pensando que como está bajando el precio del
del dólar today. Eso significa que ya nadie quiere dólares. Dólares en Venezuela no hay dólares en Venezuela. Así que no los vendan, mantengan esos dólares allí, los que tengan ahorrados, si es que los han podido ahorrar. Y bueno, vamos a esperar a ver, y a medida que den más información sobre esto y a medida que salga el sistema, obviamente podemos hablar un poco más al respecto. Espero que esto les haya servido y hasta la próxima, mi gente.